Muy bien, Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 58 del Tratado de Sanedrín. Comenzamos al final de la página, abajo del todo, abajo de la página 57 donde nos quedamos. Dice, pregunta la Gemara Besabar, ¿y acaso así es como opina Rabbi Meir? Kol erva shebet din shel Israel memitin alea ben Noach muzhar alea, que toda relación prohibida de erva sobre la cual el Bedín castiga con pena de muerte a un judío, los Benenoach están advertidos sobre ella. Vejatania, ¿acaso no fue enseñar una veraita? Ger, un converso. Shaita, horato, shelobik dusha. Es decir, que fue engendrado cuando su madre todavía no era judía. Veledato bikdusha. Y nació una vez que su madre ya había hecho guillo. Es decir, durante el embarazo la madre se convirtió, pasó por el mikvé, y cuando nace, nace como judío. Puesto que el momento en el cual fue concebido, él, la madre todavía no era judía, es decir, lo haya Bigdusha. Por ley de la Torah, su ley es como un ger, como un converso, que es como un niño nuevo que nace. Es decir, no tiene padre, no tiene madre, no tiene ningún tipo de vínculo familiar. Veyeshlo, entonces dice, por lo tanto, Yeshlo tiene prohibición de arayot sobre sus familiares cercanos. ¿Por qué? Porque aún así la Torah prohibió a los Benenoach she'er, es decir, una cercanía familiar por parte de la madre, ha'em, venlo she'er ha'av, es decir, todo lo que sea familiar de la madre lo tiene prohibido por proximidad familiar, pero por el lado del padre no tiene esa relación. Explica la veraita. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Nasajo, Minaem, perdón, si se casó con su hermana porque tiene la misma madre, es decir, la madre tuvo un hijo y una hija. Él ahora se convirtió, es como un Katan Shenolad, no tiene padre, no tiene madre. Esa chica no es su hermana, ¿sí? Se casa con ella y sí, la tiene que divorciar. Pero, porque está prohibida. Pero Minaab pues, se casó con su hermana por parte del padre y Ekayem se puede mantener ese casamiento. Continúa la veraita. Ajot ha'av minaem, la hermana del padre por parte de la madre, Yotzi, la divorcia, está prohibida. Minaab y Ekayem, por parte del padre, se puede quedar casado con ella. Continúa la veraita. Ajot ha'em minaem, la hermana de la madre por parte de la madre, Yotzi, la tiene que divorciar. Ajot ha'em minaab, la hermana del padre por parte de la madre, del padre, perdón, Rabbi Meir Omer, Yotzi, Rabbi Meir dice, ¿por qué? Porque Mikevan Sheyesh Kan Shum Tzad Ha'em, puesto que tiene algún tipo de parte de madre, entonces Yotzi la tiene que divorciar. Bajajamim Omerim, los sabios dicen Yekayem, no decretaron sobre esto. Pero Rabbi Meir, ¿qué decreta? ¿Por qué? Shaya Rabbi Meir Omer, porque Rabbi Meir dice, Kol erva she'im mishum she'er em yotzi. Toda herba, toda relación incestuosa que es por parte de la proximidad con la madre, se divorcia. Mishum she'er av, si es por la proximidad familiar con el padre, yekayem, se puede mantener. Continúa la veraita. Un mutar be eshet ajib y tiene permitido casarse con la hermana de su hermano, es decir, una vez que el hermano murió. Ube Eshet Aji Aviv y con la esposa del hermano de su padre. Ushear Kol Arayot y todo el resto de Arayot, de relaciones incestuosas, Mutarot los están permitidos. La tuya, Eshet Aviv. Es decir, cuando dice Shear, el resto, ¿qué es lo que viene a incluir? Eshet Aviv, la esposa del padre, que le está permitido. ¿Por qué? Porque todas esas relaciones familiares no están prohibidas para un Ben Noach. Por lo tanto, no se decreta aquí. Continúa la veraita y dice, Goy, un no judío, Shenasai y Shaubita, se casó con una esposa, una mujer y su hija, y se convirtieron él y sus esposas con esa hat, hat. Es decir, se casa de vuelta, ahora bajo jupá, con una de ellas y a la otra la saca, no se puede quedar casado con ella. Pero lejatjila lo yejnos, pero a priori que no se case.
Ahora, un no judío, Veishto y su esposa que se convirtieron, continúa la Beraita, Goy Sheitgayer im Ishto, un no judío que se convirtió junto con su esposa y murió, su esposa tiene permitido casarse con su suegra. ¿Por qué? Porque no se considera familiar una vez que ella, la hija hizo Giur. E incluso, antes de que se convirtiese, el Ben Noach no lo tenía prohibido. Mica de hambre, hay quienes dicen, Azul Bejamoto, que tiene prohibido. Si es así, tenemos una dificultad. Porque claramente la Beraita dice, ¿sí? Como la opinión de Rabbi Meir, que el Ben Noach tiene permitido la esposa de su padre y la suegra, a pesar de que el Bedín de Israel condenan a muerte al que hace esto, a un judío. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabiudá, Lokasha, dijo Rabiudá, no hay dificultad. Ah, Rabbi Meir, aliba de Rabbi Eliezer. Es decir, en una veraita nos trae la opinión de Rabbi Meir según Rabbi Eliezer. Ah, y la otra veraita, donde dice que Rabbi Meir obliga mitot shenestrule benen Noach, lo que tiene pena de muerte, los benen Noach, y lo que tiene caret no se le prohíbe a los benen Noach. Eso es Rabbi Meir, aliba de Rabbi Akiva. Es Rabbi Meir según la opinión de Rabbi Akiva. De Tania, como se enseña en una veraita. Al quien yazdo vishetaviv betimó. Por lo tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre. Así es como dice la Torá en el libro de Bereshit, al hablarnos del casamiento de Adán y Jabá. Rabbi Eliezer Omer dice Rabbi Eliezer Aviv, es decir, el padre, su padre, es decir, Ajot Aviv, Bejol Sheken Ajoto, es decir, la hermana del padre y por supuesto su hermana. Imo, Ajotimó. Imo quiere decir la hermana del padre. Es decir, todos esos casos que tienen Hayab de Karet, que tienen la prohibición o el castigo de Karet. Había aquí Omer, Aviv, Eshet Aviv. La Torah dice, cuando dice Aviv, su padre, se refiere a la esposa del padre. Imo se refiere, Imo Mamash, su madre, ella misma. Es decir, Hayabé Mitot Betin. Son relaciones que tienen pena de muerte por el Betin y no Karet. Continúa la Beraita explicando el versículo. Vedabak, y se apegará a su esposa. Mutarhu beishto shezen achshevet dibuk. Tiene permitido estar con su esposa, que es lo que se llama apegarse, unirse. Velo bezahar, y no para estar con otro hombre. No se considera dibuk, apegarse. Beishto, con su esposa. Velo beshet javero, y no con la esposa de su compañero. Veyule va a estar dejado y serán por una sola carne. Hainu mi shenaasim basar ejad. Es decir, aquellos que pueden convertirse en una sola carne. Es decir, que pueden tener hijos. Es decir, el bebé es una carne que sale de esa unión. Yatsu behemá behayá. Excluye con esto a los animales. Shenaasim basar ejad, que no se pueden, no se puede tener hijos de ellos. Muy bien. Amar Mar, dijo aquel sabio. La Eliezer Omer Aviv Ajot Aviv. Rabbi Eliezer explica el versículo y dice que cuando dice al Ken Yazov Ish et Aviv, abandonar el hombre a su padre, se refiere a aquel padre, a J. Aviv, la hermana del padre. Pregunta, llamada Emma. Entonces, ¿qué vamos a decir? A lo mejor vamos a decir que su padre es el padre en sí mismo, que no se puede uno acostar con su padre. Hainu Vedabak Velo Bezahar. Eso no lo necesito aprender de ahí, porque yo lo aprendo de Vedabak. Se apegará, es decir, no con otro hombre. Pregunta la cámara, Emma, a lo mejor podemos decir que Aviv se refiere a Eshet Aviv, a la esposa del padre. Y dice, no, eso ya lo aprendemos, Ainu, Beishto, Velo Beishet Javero, con su esposa y no con la esposa del otro. Emma Leajarmita, a lo mejor podemos pensar que es con la esposa del padre después de que el padre murió. Responde la cámara y dice, Dumia de Imo. Dice, no, Aviv, el padre, es un caso similar al de la madre, cuando dice Imo. Maimo de la Ishut, es decir, igual que la madre de Lav Mishum Kerová Shel Ishut, Afaviv Shadik de Lav Ishut. Es decir, que es una relación de Ishut, de casamiento. Igual que la madre no habla de un casamiento, el padre tampoco habla de un casamiento. Pues, explicamos en la Beraita. Rabbi Eliezer, Omer dijo Rabbi Eliezer, Imo,
Ajot Imo. Imo se refiere a la hermana de su madre. Pregunta la Gemara, Bema, a lo mejor podríamos decir Imo Mamash, que se refiere a la madre en sí mismo. Dice, no, eso ya lo aprendemos. Hainu, Beishtobe, lo Javero, su esposa y no la esposa de otro. Bema, a lo mejor podríamos decir que Imo se refiere, Lejanita, una vez que ya murió el padre. Dumia de Aviv, ¿no? Tiene que ser un caso similar al del padre. Ma Aviv de la Mamash. Igual que el padre es, no el padre, no está hablando del padre en sí mismo. Afirmó, entonces también la madre no está hablando de la Mamash, no está hablando de la madre en sí misma. ¿Qué más vimos en la Beraita? Rabbi Akiva Omer, Aviv, Eshet Aviv. Rabbi Akiva dijo que cuando la Torah dice su padre, se refiere a la esposa del padre. Veamos, a lo mejor podríamos decir Aviv Mamad, es decir, el padre en sí mismo. Dice, no, eso ya lo aprendemos de otro lugar. Hainu, Vedabak, Velo, Vedahar. Es decir, se apegará. Se apegará quiere decir que no puede ser con otro hombre. Pregunta la Gemara. Veyahi Eshet Aviv Nami. Dice, entonces también lo mismo ocurriría con la esposa del padre. Pregunta. Hainu se refiere Beishto Velo Beshet Javelo. Es decir, con su esposa y con la esposa de otro. Cuando la Gemara dice Medubar, la Janita, estamos hablando después de que ya murió el padre. Entonces ahí es que dice Beaviv, se refiere Eshet Aviv. ¿Qué más vimos en la Beraita Rabbi Akiva que dijo? Imo mamash. Imo se refiere a la madre, realmente la madre. Pregunta la Gemara, Hainu. Es decir, visto, perdón, eso lo aprendemos también. O no debería ser eso, porque eso ya lo aprendemos de que Beishto lo ve con su esposa y no con la esposa de otro. Entonces responde la Gemara y dice, estamos hablando, Imo me anusato. Es decir, que es su madre porque se comprometió con el padre. Ahí no se llama Eshet Javero y tampoco se llama Eshet Aviv. Pregunta la Gemara, Bemaika mi plique, ¿dónde está la discusión? Dice Rabbi Eliezer Sabar, Rabbi Eliezer opina, Aviv, el padre, Dumia de Aviv, tiene que ser un caso similar al del padre. Veimó, Dumia de Aviv. Y su madre también tiene que ser un caso similar al del padre. Perdón, dice Aviv, Dumia de Imo, Veimó, Dumia de Aviv. Es decir, los casos de los cuales están hablando el versículo, cuando dice su padre, es algo similar a cuando dice la madre. Cuando dice la madre, es algo que tiene que ser similar a cuando dice el padre. Velo meshkajade. Y esa posibilidad no se encuentra más que Ela beachva, es decir, Ajot Aviv beachot Imo, la hermana del padre y la hermana de la madre. Rabbi Akiva opina que cuando dijo la Torah, por lo tanto, abandonar el hombre a su padre, se refiere a que Erbat Aviv, la desnudez del padre, por lo tanto, Mutav leokme be'eshet Aviv, es preferible establecer este versículo cuando dice Aviv en la esposa del padre. ¿Por qué? Porque íbamos a encontrar de Ikre Erbat Aviv, que esto se llama la desnudez del padre. Le afuque para excluir que Ajot Aviv de Shear Aviv Ikre, es decir, la hermana del padre que solamente se llama un She'er, es decir, un familiar. Abal Erba, pero la desnudez del padre, lo Ikre no se llama esto, a la hermana del padre. Trae la Gemara una prueba. Dice, Tashma, ven y escucha. Vaikach Amram et Yochebed Dodato. Tomó Amram a Yochebed su tía como esposa. Ajot Kehat Aviv. Era la hermana de Kehat, su padre. Mailav. ¿Acaso? Sí. Aim lo aita Yochebed Dodato. Si no fuese Yochebed su tía. Ajot Aviv Gam Minaem. Podría haber sido la hermana del padre también por lado de la madre. Si es así, se entiende. Shahot Aviv, que la hermana del padre está permitida antes de Matan Torah, es decir, a los Bene Noach. La hermana rechaza y dice lo. Dodató Minahab, era su tía por parte del padre. Shahot Aviv Minahab, Gam Rabbi Eliezer Mode, y la hermana del padre, ¿sí? Eh, la hermana del padre, también Rabbi Eliezer, está de acuerdo que está permitida que van she'en lahem she'er aviv, porque no tiene un parentesco directo con el padre. Trae la Gemara una prueba de que la hermana
por parte de la madre, Shahot, Shahot Mehaem, Asura le venenoaj. Está prohibida para los venenoaj. Y no es como Rabbi Akiva dijo. Tashma, ven y escucha. Vegam omna achoti batabi hi ach lo batimi. Nos dice la Torá que cuando Sara fue tomada por el faraón para ser llevada a su palacio, porque, ¿qué dijo Abraham a Sara? Dijo, si te preguntan, di que eres mi hermana. Entonces, que cuando le preguntó el faraón, que dijo, bueno, pero es que también es verdad. Ajotiba Tabihi es mi hermana, es la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre. Entonces, entiende la Gemara que la intención, ¿cuál era? Que puesto que está permitida, ¿por qué? She'ena Jotó Meimó, porque no es su hermana, porque vienen de la misma madre, sino que tienen el padre en común. Miklal, se entiende, de Bad Ha'em Asura, que la hija de la misma madre está prohibida también para los venenoaj. La Gemara rechaza y dice, no, Betisbera, ¿acaso vas a opinar, vas a pensar que Sara, Ajotó, era la hermana, Habai, era la hermana de Abraham? No era su hermana, era Bat Harán, la hija de Harán, Ajib Habai. Era la hermana de Harán, el hermano de Abraham, es decir, era su sobrina. Pecaban de Hajihu, y puesto que Lozot Haita Kavanato Shel Abraham, y puesto que esta no era la intención de Abraham, que van Shen Sham, Sheenze Mishnah Legabe Heter Hitun, puesto que van Sheenze Meshane. Esto no viene a cambiar nada con respecto a la permisión de casarse. Share, porque Lo Shena no cambia si ella es la hermana la hija del hermano. Minaab, Velo Shena Minaem, no, da igual si es su sobrina porque, por parte de la madre o parte del padre. Sharia, en los dos casos está permitida. El Ahatam, entonces ahí, Ajika Marle, es lo que le dijo Abraham a Abimelech, no es en Egipto, perdón, es en Abimelech, en Gerar. Shei Ajoti, Benze Sheker, que van Shekurba de Ajot, Itli, Behada, Meaba, Velo Meima. Es decir, que yo tengo esta cercanía familiar por parte del padre, pero, de mi padre, pero no por parte de mi madre. Entonces trata la Gemara de traer otra prueba. Tashma, ven y escucha. Mi penema, lo nasa Adam edvito. ¿Por qué Adam, el primer hombre, no se casó con su hija? Itziba Hashem, de Adam, Shiase Gesed, Inbeno, Velo y Isaena. Es decir, que Akadosh Baruj Hu le pidió a Adam que haga bondad con su hijo y no se case con su hija. Que de Isa Cain etajotó. Para que Cain se pueda casar con su hermana. Y ahí se va a poder construir el mundo. Shenemar, como dice el versículo, que Amarti o la Gesed Dibané, puesto que yo he dicho, el mundo se fundamenta sobre el Gesed, la bondad, Halabach y Asira. Se entiende aquí. Mashma, Shaya Eter, Meyuhad, Lisa Ajot, Evel. Es decir, que hay una permisión especial de que Caín se case con su hermana. Abalha, Labaji, Asira. Rechaza la Gemara y dice, Efshar Lomar, se podría decir que van de Ishtere, Ishtere. Es decir, puesto que se permitió a Caín, se permitió también a todos los Benenoach. Amar Rabuna, dijo Rabuna. Lo que dijo Rabbi Eliezer, que aprendió de la palabra Aviv, que se refiere a Jot Aviv, a la hermana del padre, y a la palabra Imo, se refiere a Jotimo, a la hermana de la madre. Y así, Rabbi Akiva aprende que Aviv se refiere a la esposa del padre, e Imo se refiere a la madre en sí mismo. Por lo tanto, Puti, es decir, un no judío, Mutar Bebito tiene permitido casarse con su hija. Veim, Tomás, si me vas a decir, ma lo nasa Adam Edvito, entonces, ¿por qué Adam no se casó con su hija? Pues lo que me estás diciendo que no es porque esté prohibida, sino que porque hizo Gesed, que de Isaac Cain etajoto, para que Cain se pueda casar con su hermana, para que el Olam Gesed Yibane, que el mundo se fundamente sobre el Gesed. Veica de hambre, quienes dicen, Amar Rabuna, dijo Rabuna, Kuti, ese no judío, Azur Bebito, tiene prohibido casarse con su hija. Entonces te da, ¿cuál es la prueba?
Shalom Nasa Adam, Edvito, que no se casó Adam con su hija. Velohi, y esto no es una prueba. Hatam, ahí que vamos a decir, Hainutama, ¿cuál es el motivo? Que es Isa Caín en Tajoto, Mishum de Olam, que se llevané. ¿Y por qué no se casó con su hija? Para dejarle a Caín que se case con ella. Y de esa forma se va a posterizar el mundo. Amar Rabjita, Ebed, dijo Rabjita, un siervo que nanita, mutar beimó, un mutar bebitó. Tiene permitido casarse con su madre y casarse con su hija. ¿Por qué? Ya está Mikal Kuti, ya salió de la categoría de Kuti, de decir, de idólatra, que tiene prohibido casarse con su madre y con su hija. Es decir, es como un ger, como un converso, que es como un niño que nació nuevamente. El Ijlal, perdón, el Ijlal Israel lo va, por lo tanto no se decreta Sheisur Beimo, que tiene prohibido su madre y su hija. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a decir, Yomeruk va, me kedusha hamura, le kedusha kala, es decir, está sacando a alguien de una kedusha hamura más grave hacia algo más liviano. Kiata Rabdimi, cuando vino Rabdimi, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Hanina, Ben Noach, ese Ben Noach, She Yiched Shivcha le abdo, que separó una sirvienta para su siervo, Ubaea, y el amo estuvo con ella. Nejera Galea, es decir, se le condena a muerte por causa de que estuvo con ella. Pregunta la Gemara, Me'emat, ¿desde cuándo? Inach Shevet Meyuhedet Lo, se considera que ya está apartada para él. Responde la Gemara y dice Amar, Ram Nachman, mi de Karula, Revita de Plania. Es decir, del momento en el que se la llama, las personas de la ciudad, y el adeto shel Evet Ploni. Es decir, esta es la hija o la niña de fulanito el siervo. Pregunta la Gemara, Me'emat, eh, me mati tarata. Es decir, ¿desde cuándo sale de esa situación especial y queda permitida? Amar Rabuna, Mishepara Rosha Bashuk. Es decir, de que se destapó la cabeza en el mercado, quiere decir que no sale como una mujer casada. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Elazar que dijo Rabbi Hanina. Ben Noach, ese Noachida, lleva al Ishto que viene a estar con su esposa, Shelo Kedarka. Es decir, no por delante, por detrás. Hayab, es decir, transgrede. Sheneemar, porque dice Bedabak, es decir, se apegará. Velo Shelo Kedarka. No se refiere a algo que no es por la forma habitual, que no se llama eso dibuk, apegarse con. Punto de Gemara. Amar Rabba, mi Ika mide. Rejitajen Sheyesh Dabar, ¿acaso es posible que haya algo así de Israel? Lo mithayev, rekuti mithayev, que el judío no sea culpable si lo hace así y el no judío sí lo sea. Él Amar Rabba. Entonces dijo Rabba, el Ben Noach Sheba al Eshet Javero, Shelo Kedarka, el Ben Noach que estuvo con la esposa de su compañero, no de la forma habitual. Patur está exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque dice, Bedabak Beishto, se apegará a su esposa. Beishto, Velo Beishel Javero, su esposa y no la esposa de su compañero. Bedabak, se apegará. Velo Shelo Kedarka, se refiere a unirse, pero de la forma habitual, no de la forma que no es habitual. Amar Bijanina, dijo Rabbi Janina, Obed Kohabim, un idólatra. Shikait Israel, Hayab Mita, que golpea a un judío, tiene pena de muerte. Como dice el versículo, Vayifen, Ko bajó, Vayar Kienish. Moshe dijo, y miró de un lado y del otro, y vio que no había nadie, y golpeó al egipcio, etcétera. Es decir, que Moshe mató al egipcio por causa de que golpeaba el egipcio al judío. La madre Bijanina, Asoter Lo'o Shel Israel, que ilu Soter Lo'o Shel Ashekhinah. Shenemar Mokesh Adam Ya al Kodesh. Es decir, el que cierra el lo'o, es decir, la mejilla del Israel, es como si estuviese, o el que golpea, el que le da
bofetada a la mejilla de un judío es como si le estuviese dando una bofetada a Kadosh Baruj Hu. Como dice el versículo, Mokesh Adam Yala Kodesh. Muy bien, Makvia, Abdo, Shabbat, Simán. Tenemos un Simán, una regla para acordarnos de los temas que vamos a ver. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Hamakvia Yado, al Javeró, una persona que levanta la mano contra su compañero. Afal Pishelo y Kau, a pesar de que no le golpeó, ni creo Rasha se le llama malvado. Shenemar Bayomer la Rasha. Es decir, Moshe que le dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu hermano? Entonces, y dice, Lama y Kitani, ¿por qué me golpeaste? Lone Marela, Lama Taque. No dice por qué golpearás. Desde aquí podemos aprender. Afal Pishelo y Kau, a pesar de que todavía no le golpeó, sino que solamente levantó la mano. Ni creo Rasha ya se llama un malvado. Ahora, Zeiri, Amar, Rabbi Hanina, dijo Zeiri en nombre de Rabbi Hanina. Ujú. Dice, Nikrajote, esta persona que levantó la mano se le llama transgresor. Shenemar, como dice el versículo, Veimlo, la Kahti Bejoska. Y si no es así, la tomará a la fuerza. Sí, está escrito, Batehi Hatat Hanearim Gedolameod. Fue la transgresión de los jóvenes muy grande. Entonces, Rabuna, Amar dijo, Rabuna. Tikatzets Yado, Shenemar, Uzeroa, Rama, Tishbar. Es decir, que se corte la mano, porque dice el versículo, y su brazo elevado romperá. Rabuna, Katz, Yade. Rabuna, que hizo, cortó su mano de la persona que solía golpear a su compañero. Rabbi Elazar, Omer dice Rabbi Elazar, en lo Takana no tiene reparación. Ela que más que el entierro. Shenemar, Ish, Zeroa, lo haaretz. Es decir, se va a descomponer y va a servir para abonar la tierra. Además, Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, lo nitna karka no fue dado un terreno, ela le vale zeroot. Shenemar, como dice el versículo, veis zeroa lo haaretz. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, ¿me ¿qué es lo que significa el versículo? Obed mató yisba lechem. Im. Entonces dice, perdón, Obed mató yisba lechem. Y Mose Adam Atzmo Keved la Adama. Si una persona se hace a sí mismo como si fuese sierva de la tierra, del lugar donde está. Shenemar, dice el versículo, Beish Zeroa lo Haaretz. ¿Qué lo puede hacer? Además, Lakish dijo Lakish. ¿Qué significa el versículo? Obed Admató Yisbalejem, el que trabaja su campo, recoge y se sacia de pan. Imbe, o sea, Adam Atzmo. Si vamos a hablar de una persona que lo hace él solo, que Ebed le Adam como un siervo para un hombre libre, Isbal Lehem, entonces vamos a iluminar el pan. Memlab lo Isbal Lehem. Y si no es así, no vas a saciar el pan. Y dijo Resh Lakish, Obed Kohabim Shabbat, un siervo, un idólatra que hace Shabbat, si reposa un día entero, el sexto día. Hayab mitad, tiene pena de muerte. Shenemar, como dice el versículo, Beyom Beyom Varela Lot Ishbotu. Día y noche no descansaréis. Ujú. Ahora, Gamar Mar dijo que el sabio. Azhará Shelahem Zohi Mitatan. Es decir, el llamarle la atención al no judío es lo mismo que condenar la pena de muerte. Dice Mitatan, Amar Rabina, dijo Rabina, Afilu Sheni Shabbat. Incluso que sea lunes y él se viene a descansar, Hayab Mita. Velich Sheba Gabe
Sheva mitzvot. Y así lo pensamos con respecto a las 7 mitzvot. Kika Hayab Shev Ve'al Ta'ase. Porque a lo mejor se va a considerar como Shev, como abstente y no transgredas. Kumase lo Kahashib. Muy bien. Continúa entonces y dice: Vehadanin. Contra la María, ¿acaso nosotros vamos a juzgar? Kumase Hu Ve'kahashib. Es decir, levántate, haz y que ellos piensen. Haim. Además, Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Obed Kohamim Shosek Torah Hayav Mita, un no judío que se encarga del estudio de la Torah tiene pena de muerte. Sin embargo, como dice el versículo, Torah Tzibaranu Moshe, Morashá, la Torah nos fue ordenada por Moshe, es una herencia. Lanu Morashá, pero para nosotros es la herencia, pero no para ellos. Velech Sheba, Gabe Sheba Mitzvot. ¿Por qué no vamos a decir lo mismo con respecto a las 7 mitzvot de Noah? Responde Gemara, Man de Amar Morashá, aquello que dijo que es una herencia Morashá. Dice, Mizlag ka gazil le. Si es así, el no judío, Halomed Torah, es alguien que estudió Torah, el no judío. Entonces, ¿qué dice? Gozel, Gozel, Otah, Misael, le roba esa parte al judío. Beadabar, Kolel, Biglal, Shenemar Lahem, dice, les dijo a ellos, Man de Amar, me orasá. Aquello que aprendimos de Morashá, del lenguaje de surá, de prohibición, Dino que Nahara Ameorasá Bisquila. Su ley es la misma que la de la mujer, la joven, que estaba comprometida, que también tiene pena de muerte por lapidación. Dice, por último, esta de Dafi dice, Metibe, tenemos una oposición. Allá Rabbi Meir, me decía Rabbi Meir, Menaim, Shafilu, Obed Kohabim, Veosekva Torah, un idólatra que está ocupándose de estudio de Torah, Shehu, que se considera Kohen Gadol, se le considera como un Kohen Gadol. Shnemar dice el versículo, Yaseotam Ha'adam, Bajai Bahem. Hará la persona los versículos, Bajai Bahem, y vivirá con ellos. Muy bien. Obed Kohabim, Veosekva Torah. Shnemar, Asher Yaseotam Adam, Bajai Bahem. Lo dice, Kohanim Levim Israel, lo Neymar. No dice Kohen Levi Israel. El Ahadam, dice el ser humano. Halam, ataca aprender aquí. Shafir Obed Kohabim, que no usa el idólatra. Veo Sekva Torah, y se encarga del estudio Torah. Aleu, que Kohen Gadol, es como un Kohen Gadol. Una que me dice, Hatam, ahí las palabras de Rabbi, ¿qué dicen? Besha'a, Besheva, Mizvot, Didehu. Es decir, que se ocupan de sus 7 Mizvot, las 7 Mizvot de Noah. Hasta aquí llegamos. En este daf, que tengamos un excelente día. Hisku, Veimsu.